Hello everyone, welcome to week 7. Esta es tu última semana de tu inglés intermedio 1, tu curso. Ojo, última semana en cuanto a contenidos. Bien, porque después te queda la semana 8, donde tienes la última evaluación parcial. Y después, finalmente, el final del curso, el examen. Bien, la evaluación final transversal. Esto yo creo que tal vez uno de los videos más cortitos que les haga. ¿Por qué? Porque tenemos algo solo que ver que incluso yo ya lo adelanté al principio del curso, en la primera experiencia, y que también se ha visto, o lo he comentado al menos yo en mis videos, en cursos anteriores, en los elementales. ¿Por qué? Porque esto es de futuro. Otro tipo de futuro. Profe, ¿no vimos futuro en la primera experiencia y en la segunda experiencia? Y ahí tuvimos que ver lo que era futuro de planes y futuro de arreglos. Sí, y ahora ves el futuro simple, con el will. ¿Ok? Oficialmente, dentro del curso nunca se ha visto como el will, así tal cual, el will solo. El futuro simple. Yo lo he comentado nada más para hacer contraste con los otros tipos de futuro que se han visto antes, el de planes, el de arreglos, pero nunca se ha visto will como, ¡pum!, contenido directo. ¿Qué es lo que es will? Y lo vuelvo a repetir por si tú no has visto mis videos anteriormente o si vienes recién integrándote a este curso y nunca has visto mis videos anteriores de los otros cursos, etcétera. Esto es el will. Will, mírate la palabra acá, tienes will, ¿no es cierto? Will es el concepto como sustantivo de voluntad, de disposición, ¿ok? Como sustantivo, no como acción. Will como sustantivo es voluntad o disposición, ¿ok? De ahí puedes derivar la acción, por decirlo así, o el verbo, mejor dicho, el verbo, porque no es una acción, el verbo, ¿bien? ¿Qué es el verbo de voluntariarse, disponerse? Bien, voluntariarse, eso suena un poco extraño tal vez para nosotros, pero disponerse puede ser muy bien. Ya, ¿qué es lo que típico que te dicen en el colegio? Muchos profesores de inglés, y esto es por no explicar como la razón detrás de, y se entiende si es que es para niños, pero en el colegio se explica así como, will es un verbo auxiliar. Sí, un verbo auxiliar. ¿Qué es un verbo auxiliar? Ni idea, ya, no sé. Bueno, el profe lo dice. Y ya, profe, ¿y para qué se pone eso? No, es un verbo auxiliar que es para hacer el futuro. O sea, para que dé sentido futuro. Ya. ¿Y qué significa en español? No, no significa nada, no se traduce, no lo ponga. Usted póngalo nomás, ¿ya? O sea, usted póngalo. Apréndaselo nomás. Boom. A ver, will, como viene del concepto de voluntad de disposición, y como verbo se transforma en disponerse, voluntariarse, lo que realmente estás diciendo, por ejemplo, si tú dices I will study, ¿ya? I will study, es que yo me dispongo a estudiar. Tal cual, literal, yo me dispongo a estudiar. Obviando ese me, ya que no se dice, pero yo dispongo, en realidad sí se diría, yo dispongo a estudiar. Porque yo dispongo. Oye, tú dispones esto, yo dispongo aquello. Yo dispongo a estudiar. Si yo me dispongo a estudiar, eso, si tú lo analizas, está en presente, el disponerse. Yo dispongo, es ahora que dispongo. Pero la acción de estudiar, si yo dispongo de hacer aquello, de inmediato se entiende que, sí es mi disposición hacerlo. No es que haga ahora el estudiar, ya, sino que será después. Y ahí le da el sentido de futuro. De hecho, en español no es muy distinto. Bien, en español no tiene el concepto de disponerse el futuro, sino que tiene el concepto de como obligación. Yo tengo que estudiar, bien, y yo tengo, lo hemos visto por ahí, que con el verbo haber y tener son sinónimos en español por cosas muy locas de la vida. Entonces se decía yo he de estudiar, que sería lo mismo que decir yo tengo que estudiar. Al decir yo he de estudiar, yo tengo que estudiar, hablas de una obligación, pero no que lo haces ahora al estudiar, sino que eventualmente será después, o sea, futuro. Bien, y yo he de estudiar, se empezó a ocupar el al final. Yo de estudiar así como un poco hablando como Yoda. Bien, yo de estudiar Y finalmente eso se empezó a evolucionar y finalmente cuando se fijaron las reglas gramaticales del español se quedó como yo estudiar y junto con un guión. Y finalmente yo estudiaré. Tú has de estudiar, tú tienes que estudiar. Tú de estudiar has. Tú estudiar has. Tú estudiarás. Y de ahí viene esa terminación de futuro de los as, bien. En realidad no es una terminación en futuro, sino que es la misma lógica del inglés, que es como decir, yo dispongo de estudiar,
yo he de estudiar, bien, que en realidad es como un tiempo compuesto que se le llama. O sea que estamos hablando en presente, yo me dispongo, yo he de estudiar, pero entonces se entiende que esa acción de estudiar la haré después. Bien, eso es todo. Por eso es el futuro simple. Ahora, volviendo al inglés, bien, I will study, yo tengo que estudiar, bien, o sea, yo me dispongo a estudiar. Si hablamos desde la disposición, ¿ya? Hablamos desde la voluntad, yo digo yo me dispongo a estudiar, yo dispongo de estudiar. Entonces, ¿qué tiene que ver con la voluntad? ¿Qué tiene que ver con cosas con disposición? ¿Desde qué ámbito hablo? Desde la disposición. ¿Qué cosas puedo hablar con la disposición? A ver, veamos. Primero, promesas. Las promesas, ¿por qué? Porque como yo prometo algo, yo estoy hablando que tengo disposición de cumplir con aquello. Entonces, al decir una promesa, la digo con will. I will love you forever. Yo me dispongo a amarte por siempre. Yo te amaré por siempre. ¿Bien? Porque tengo disposición de hacerlo. ¿Qué más puede ser? Acciones de inmediato. On the spot actions. ¿Bien? On the spot actions. Es decir, que por ejemplo, si hoy hace frío, ¿por qué no cierras la ventana? Y tú le respondes a esa persona, ya, sí, yo cerraré la ventana, o sea, yo me dispongo a cerrarla, porque no es que me ponga a planificar, a ver si podría ir para allá, o tengo que caminar tantos pasos, y tengo que cerrar la ventana en cierto momento. No, pues no estás planificando. Entonces no dices yo voy a cerrar, sino que dices yo me dispongo a cerrarla. Porque es una cosa de llegar y hacer, es cosa de voluntad nada más, es cosa de disposición, no tienes por qué planificar cerrar la ventana. ¿Bien? Entonces, como es un tema desde la voluntad, desde la disposición también, se ocupa también el will para hablar de acciones que harás de inmediato, on the spot actions. Ok, I will close the window. I will close the door. Bien, eso. Tercero, ¿para qué se ocupa? Se ocupa para predicciones débiles. ¿Cómo es eso, predicciones débiles? Con el be going to se hacía predicciones fuertes porque son cosas que uno tiene casi por seguro que van a ocurrir de cierta forma, que están yendo a ocurrir de esa forma, que se están dirigiendo a ocurrir de esa forma. Por eso con el verbo ir, go, porque se dirigen, van a ocurrir de esa forma. Pero si por ejemplo tú ves nublado el día y dices, no sé, está medio feo el día, se puso helado, como que hay olor a lluvia. Pero tú no has visto el pronóstico del tiempo, no sabes el pronóstico del tiempo, no sabes si dijeron que iba a llover o no, qué tanta probabilidad había o no. Entonces tú, en base como a tu tincada, a lo que tú piensas, tú puedes decir lloverá. Es decir, se dispone a llover. Es decir, que el clima está dispuesto de una forma que parece que se dispone a llover. Como es una cosa muy a lo loco, muy hacia la ligera, sin base, sin decir sí, esto es seguro, o mira, los datos lo indican que así va a ser, que así está yendo a ocurrir, entonces no, pues dices la disposición del clima. Se dispone a llover. It will rain. Bien, it will rain. Se dispone a llover. Para ese tipo de cosas, predicciones débiles, por ejemplo, oye, ¿cómo crees que sea el próximo año? Mira, en realidad, no sé, no se me ocurre. Yo creo que será un buen año. Bien, entonces it will be se dispone a ser a good year, un buen año. Predicciones débiles, ¿ok? Y ahí está básicamente todo, no tienes nada más que ver. Eso es lo que es con will. Ahí, eso sí, lo importante es contrastarlo con los otros futuros que ya viste, que conoces desde incluso antes del curso anterior. El futuro de planes y el futuro de arreglos. Bien, y ahora lo puedes contrastar su uso con el futuro de futuro simple. ¿Por qué es importante? Porque recuerda que en este curso lo que se busca no es dar a entenderte de cualquier forma, como probablemente hubiera sido en básico o en elemental, que eran cosas básicas, muy de datos personales, de rutinas, de pasado, pero que donde tú te dabas a entender y ya, si te equivocabas un poco en el uso gramatical, era como que ya, bueno, igual se entiende un poco la idea, ya te descontamos un poquito en lo que es evaluación, pero ahora no, el curso de intermedio, como sube de nivel, lo que busca es un uso más preciso de la lengua, un uso más preciso de lo que es la gramática y el vocabulario. Eso es fundamental.
Entonces tienes que saber distinguir entre si estás hablando de planes, en lo formal, ocupar una estructura que se suele ocupar para planes, que es el be going to. Si vas a hablar de arreglos, ya de cosas que ya están fijadas de cierta forma, entonces ocupar en lo formal una estructura que es para aquello, que sería el presente continuo, pero con expresión con contexto de futuro. Y si vas a hablar de tu disposición, de lo que prometes, de lo que harás de inmediato, de predicciones débiles, bueno, will. Bien, esa es la idea. Eso es que tú tengas claro qué ocupar según lo que estemos hablando en el contexto formal y para lo que es evaluación. Dentro de una conversación normal tú te puedes dar a entender de distintas formas y probablemente igual la gente te pueda entender de cierta forma, pero cuando requieres hacer el uso formal de la lengua, ahí lo importante es, claro, poder expresarlo de ciertas formas en que se entienda que, si esto expresa que es un plan, esto expresa que es un arreglo, etc. Esto expresa que se dispone a hacerlo o lo está diciendo en forma de predicción débil. ¿Bien? Ser más preciso en el lenguaje, porque a veces no nos podemos dar el lujo de tener el tiempo de explicar el contexto para que me entiendan de que se está refiriendo a una predicción débil. No es como que él diga que sí, que esté asegurando que va a pasar. Entonces de repente en una oración tú puedes expresar todo eso junto, sin tener que explicar qué quieres decir a través de eso. ¿Bien? Listo, lo demás de lo que es la experiencia es solamente un review de lo que ya viste, ya de presente, pasado y futuro. Recuerda que tienes el presente simple, presente perfecto. ¿Para qué cosa ocupa cada uno? Presente simple para hablar de cosas rutinarias, acciones, actividades rutinarias. Presente perfecto para hablar de cosas que han ocurrido desde un pasado hasta ahora. Bien. Tienes el pasado simple. El pasado simple, ¿cómo lo dice? O sea, habla de un evento particular que ocurrió en el pasado. Pum, simple. Pasado perfecto, si tú quisieras extrapolar desde el presente perfecto, sería como algo que ocurrió desde el pasado hasta otro evento más adelante en el pasado. ¿Bien? Así como yo, antes de este curso, yo había hecho otro curso de inglés. Yo tenía hecho otro curso de inglés. Bien. Eso sería pasado perfecto. Y los futuros. Entonces tener claro todos los tipos de futuro. Entonces ahí tú vas a ver nuevamente la diferencia entre plan y predicción fuerte, entre arreglo y entre futuro simple con will. ¿Ok? Eso es todo, nada más. Lo único que te queda hacer es ejercicio del libro para que te quede claro aquello. Bien, aquí sí te recomiendo netamente ir al libro, hacer ejercicios del libro, porque ahí tú puedes, con el contraste de ejercicios, ver la diferencia entre cada uno. Decir, ¿verdad? ¿Por qué están hablando de planes? Ocupo esto. Aquí está hablando de una acción de inmediato. Ocupo esto otro. Aquí está hablando de un arreglo. Ocupo esto. Aquí está hablando de una promesa. Ocupo esto. Bien. Lo único. Entonces ya, si te queda claro lo del will, que lo acabo de decir, estamos listos. Nada más. Te deseo lo mejor. Recuerda hacer la actividad que te sugiero. Y también recuerda, por favor, que es importantísimo. Si estás viendo este video, lo que te recomiendo es hacer de inmediato la actividad formativa. Si es escrita, escribe en 5 minutos, máximo 10, como salió, y listo, envíalo. No te preocupes por los errores, los detalles, envíalo como está. Si es una actividad grabada con otro compañero, bueno, te pusiste de acuerdo, genial. Si no, listo. Pucha, ¿sabes qué? No pude ya. El otro compañero ya lo hizo, o yo no pude juntarme con él en la hora que indicamos, no resultó la junta. En primera instancia trata de hacerlo juntos, bien, pero si no resulta, bueno, entonces lo haces tú. Pucha, profe, sabe que no puedo grabarme, estoy complicado porque entre que el celular, que no tengo cámara en el computador. Bueno, por último hazlo escrito, pero si puedes, grábate en el celular. Y de la misma forma, sea escrito o sea grabado, 5 minutos, máximo 10 y listo. Como salió, pum, envíalo. Pero ¿qué cosa es? Que veas este video, veas las explicaciones, haga la actividad formativa con lo que hayas entendido, justo después de haber visto el video, y así gasta menos tiempo. Cuando te pones a hacer la actividad formativa después de haber visto los contenidos un buen tiempo después, ya, varios días después, tú te empiezas a tratar de recordar los contenidos, pero ¿cómo era esto? ¿Y cómo se hacía esto otro? ¿Y a qué se refería esto? Y ahí gastas más tiempo porque tienes que estar repasando, porque ya se te olvidó. Si lo haces al tiro después del video, lo tienes aquí fresco, entonces aplicas, y aunque sea con errores no importa, lo aplicas, pum. Después yo lo reviso, te corrijo,
Y una vez que corrige, ¿ya? Y yo corrijo y tú ves las correcciones y tú recorriges tu trabajo y entiendes, ay, verdad, mire, me equivoqué en esto, verdad que había explicado el profe tal cosa en el video. Entonces ahí tú ganas tiempo en vez de estar después para la prueba estudiando media hora, una hora para la prueba. No, porque ves los comentarios, ves la misma actividad que tú hiciste, corregida con la explicación y las correcciones, y eso de inmediato te recuerda, te activa los recuerdos de cuando viste el video, de lo que aplicaste y de por qué lo aplicaste. Entonces, en vez de estar invirtiendo media hora de repaso para tratar de recordar qué viste, con solo ver la actividad de nuevo, que en eso va a gastar otros 5 minutos, te va a acordar de inmediato. Ah, verdad. Claro, yo dije tal cosa porque me acuerdo que en el video había visto esto y por eso lo apliqué al mismo tiempo, al tiro, de inmediato. Eso es la fortaleza y el poder de la actividad formativa. Bien, reducirte tiempo de estudio. Muchos me llegan y me dicen, es que profe, es que no tuve tiempo para hacerlo, es que usted no sabe, es que la pega, el trabajo y los otros cursos. Con mayor razón entonces sigue esta sugerencia. Si después te pones a estudiar una vez de una semana que viste el video, vas a gastar más tiempo de estudio. O sea, al final es contraproducente. Haz lo que te estoy diciendo y te va a ir mejor, ¿ok? Bien, pues nos vemos. No te quito más tiempo. Que les vaya bien a todos. Have a good week and see you next week. Que les vaya perfecto en los otros ramos también. Bye bye.